Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a su programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy miércoles 8 de julio. Mis hermanos y mis hermanas, yo los invito en este momento a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el fanático y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de Samaria, sino que vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy miércoles 8 de julio. Mis hermanos y mis hermanas, hoy hemos escuchado una parte del Evangelio de San Mateo, tomada del capítulo número 10, desde el versículo 1 hasta el 7. Es importante, mis hermanos, antes de entrar en esta parte, en esta perícopa, ubicarnos nuevamente dentro del Evangelio de San Mateo. Recordemos, mis hermanos y mis hermanas, que el Evangelio de San Mateo, aunque es el primero que aparece en la Biblia, esto se conoce como el primero canónico, en el orden canónico, no fue el primero puesto por escrito. Probablemente el primer evangelio que se escribió de estos 4 fue el de Marcos. Marcos se escribió en el año 70 después de Cristo, en el mismo año en que Roma destruye Jerusalén, o Jerusalén cae por mano de los romanos y viene la diáspora judía y cristiana. 10 años después de esta caída se escribe el libro o el Evangelio de San Mateo, y posteriormente se escribe el Evangelio de San Lucas. A estos primeros 3 evangelios le llaman los evangelios sinópticos, y se llaman sinópticos porque los 3 se pueden leer bajo una misma óptica, bajo una misma mirada. Cada uno de estos 3 evangelios tiene una particularidad propia de Jesús. El Evangelio de Marcos nos muestra a un Jesús obrante. En los 16 capítulos del Evangelio de Marcos encontramos más de 18 verdaderos milagros. El Evangelio de Lucas nos muestra a un Jesús orante, siempre que el Señor está en continua oración. Antes de hacer algo, después de hacer algo, está el Señor siempre orando. Y el Evangelio de San Mateo nos muestra a un Jesús predicador, a un Jesús que anuncia el reino de Dios a través de la palabra. Lógicamente no solamente se queda en la palabra, porque también va a la acción, pero una de las particularidades de este evangelista es mostrar a un Jesús parlante, speaker, predicador, anunciador, que anuncia a través de la predicación. Por esa razón es que en los 28 capítulos del Evangelio de San Mateo, y lo voy a repetir hasta que nos quede a nosotros claro, encontramos 5 grandes discursos de nuestro Señor. Vamos a ir a la Biblia. El primer discurso lo encontramos en el capítulo número 5, que se llama el discurso evangélico o el sermón de la montaña. Entonces vemos nosotros que este discurso ocupa 3 capítulos dentro del Evangelio. El capítulo número 5, 6 y 7. Después de que el Señor baja de este sermón de la montaña, en los capítulos 8 y 9 el Señor obra 10 grandes y verdaderos milagros
nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde vence la enfermedad personalmente, cercanamente, a la distancia, donde vence nuestro Señor Jesucristo las fuerzas de la naturaleza, donde vence nuestro Señor al enemigo, al diablo, expulsándolo del cuerpo de los endemoniados gadarenos, donde vence nuestro Señor el pecado, sanando a aquel paralítico, levantándolo, donde nuestro Señor Salvador Jesucristo vence, mis hermanos y mis hermanas, la enfermedad y a todos los enemigos, vence también la muerte, resucitando a la hija de Jairo, vence nuestro Señor la impureza legal, sanando a la mujer que tenía el flujo de sangre, a la hemorroísa. Entre muchas cosas, nuestro Señor es el Dios todopoderoso, para el cual absolutamente nada hay imposible. Al llegar, mis hermanos, al capítulo número 10, encontramos el segundo discurso, el discurso apostólico, que hoy hemos escuchado el inicio de este discurso apostólico. El otro discurso, que es el parabólico, encontramos una primera parte en el capítulo número 13 del Evangelio de San Mateo. El cuarto discurso, que es el eclesiológico, en el capítulo número 18 de San Mateo. Y el quinto y último discurso, el escatológico, que es a partir del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Veíamos nosotros, mis hermanos y mis hermanas, el día de ayer, el final del capítulo número 9 del Evangelio de San Mateo, cuando nuestro Señor, a partir del versículo 35, se compadece de la muchedumbre. Dice el versículo 35, porque es importante nosotros ubicarnos de esta manera para poder entender de una forma más óptima por qué inicia así el capítulo número 10 del Evangelio de San Mateo. Dice el versículo 35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Vea qué impresionante. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión, del griego es plagmisomai, compasión, un amor visceral de ella, porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Ovejas que no tienen pastor. Versículo 37. Entonces dice a sus discípulos, ojo con esto, discípulos, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué hace el Señor? Los manda a rezar. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Ah, qué bonito esto. Lo primero que el Señor hace es mandarlos a rezar. Rueguen al dueño de la mies. ¿Quién es el dueño de la mies? Pues Dios, el Padre, es el dueño de la mies, que envíe obreros, misioneros, trabajadores a la mies, porque la mies es mucha y los obreros, los trabajadores son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Ya después de que el Señor los manda a rezar, ahora iniciamos con el discurso apostólico o misionero, como lo llamarían algunas traducciones bíblicas, entre ellas la Biblia carismática. Dice, mis hermanos y mis hermanas, misión de los 12. Entonces viene el capítulo número 10, el versículo número 1, llamando a los 12 discípulos, es decir, el Señor los llama, los envía a rezar y después los llama. Para poder entender nosotros esto, tenemos que ir al versículo número 7, que es el final de esta perícopa que hemos escuchado para este miércoles 8 de julio. Dice, al ir proclamen que el reino de los cielos está cerca. Al ir proclamen, anuncien que el reino de los cielos, es muy propio de San Mateo, decir reino de los cielos al Basilea Deus, que es el reino de Dios. Lo que ustedes escuchan, reino de los cielos, es propio de San Mateo. Reino de Dios es propio de los demás evangelistas. Que el reino de los cielos está cerca de ustedes. Está entre nosotros. El reino de los cielos. Por esa razón, el Señor llama a los 12 discípulos. ¿Y qué hace el Señor con estos discípulos? Les da poder sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para expulsarlos, para curar toda enfermedad y toda dolencia. Vea qué impresionante esto. En el versículo 8 va a decir, curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo recibieron, denlo gratis. Los envía el Señor con el poder de expulsar demonios y de sanar enfermos. Si ustedes van al Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 9, versículo número 1, van a escuchar algo más profundo,
Y esto es impresionante, porque San Mateo y San Lucas probablemente no se conocieron. Lucas fue un médico pagano, es decir, griego, evangelizado por Pablo, que se dedicaba a seguir a Pablo, y Mateo fue el discípulo, el Leví, el discípulo del Señor. Probablemente no se conocieron, hubo en la conexión que es el Evangelio de Marcos y otro escrito que era la fuente o la Q. Sin embargo, vea lo que dice este Evangelio de San Lucas. Convocando a los 12, le dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Y aquí Lucas en el versículo 2 une lo que termina el versículo 7 del Evangelio de San Mateo. Y los envió a proclamar el reino de Dios. San Mateo dice reino de los cielos. Y a curar. Vean qué interesante esto. El Señor Jesucristo les da autoridad sobre todos los demonios, dice Lucas. San Mateo dice sobre los espíritus inmundos. Lucas dice todos los demonios. ¿Quiénes son los apóstoles? Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que fueron constituidos por apóstoles. Después vamos a ver la lista de estos 12 apóstoles, que significa enviados, elegidos para distribuir la gracia de Dios, para anunciar el reino de los cielos. Pero a estos 12 el Señor les da autoridad sobre todos los demonios. San Lucas hace una distinción que no la hace el Evangelio de San Mateo. En el capítulo número 10 de San Lucas encontramos nosotros la misión de otros 72. Y a estos otros 72 no les dio el Señor la autoridad de expulsar demonios. Solamente los envía a predicar y le dice: en la casa en que ustedes entren, sanen a los enfermos que se encuentren en aquella casa. Sin embargo, el versículo 17 dice, Lucas 10, 17, regresaron los 72 y dijeron alegres: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y el Señor les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los espíritus se les sometan, alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos, le dice nuestro Señor. Entonces, a estos 72 el Señor los envía a predicar, los envía a sanar, pues no los envía a expulsar demonios. ¿Por qué? Porque en estos 72 vemos nosotros a los ayudantes de los 12, es decir, a los laicos, hoy en día hablando de un lenguaje más contemporáneo. Y los que tienen el poder de expulsar a todos los demonios son los 12, los apóstoles. Esto hoy en día lo practica la Iglesia Católica con un rigor impresionante. Los únicos que pueden expulsar demonios son los obispos. Numeral 1174 del derecho canónico dice: solamente el ordinario del lugar puede ejercer exorcismos legítimos sobre los posesos, o en su defecto a quien el ordinario delegue. Y solamente el ordinario puede delegar a un presbítero que sea docto, prudente, íntegro y con espíritu de oración. Algo así predica el numeral 1174 del derecho canónico. Mis hermanos y mis hermanas, 1172 del derecho canónico. En la Iglesia Católica, los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y vemos nosotros que nuestro Señor le da a los apóstoles la misión de expulsar a todos los demonios. Y la Iglesia Católica dice en el derecho canónico solamente el ordinario del lugar. Cuando se habla del ordinario del lugar, se habla del obispo diocesano, de el obispo que rige una diócesis, mis hermanos y mis hermanas, que gobierna. En su gobierno eclesiástico solamente ellos pueden ser los exorcistas, o en su defecto a quien el exorcista delegue, a quien el obispo delegue. Solamente puede delegar, según el derecho, a un presbítero que sea docto, íntegro, prudente y con espíritu de oración. Esto es interesante porque le dice el Señor a los 12 que les da poder y autoridad sobre todos los demonios. Los obispos son los que tienen autoridad sobre todos los demonios, dada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, en la misión de los 12, también los demonios huyen. Entonces vemos aquí
que los obispos tienen la autoridad de expulsar los demonios a través de una orden directa, increparlos, exorcizarlos, y los que no somos exorcistas, el demonio huye por nuestra predicación, por nuestra misión, por nuestro apostolado. Hasta los demonios huyen en tu nombre, dicen, o se someten en tu nombre. Esto es un paréntesis muy hermoso que nos permite a nosotros hacer la Sagrada Escritura. Volvemos al Evangelio de San Mateo en el capítulo número 10, versículo número 1. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, es decir, para exorcizarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Ya nuestro Señor Jesucristo, en el discurso de la sinagoga de Cafarnaúm, en San Lucas capítulo número 4, versículo 18, ya el Señor Jesucristo, después de darle cumplimiento a la profecía de Isaías, había dicho a qué Él se iba a dedicar. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena nueva, predicar, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, sanación interior, la vista a los ciegos, sanación física, y para dar libertad a los oprimidos, liberación espiritual. A esto se dedicó el Señor a lo largo y ancho de su ministerio. Ahora el Señor ha llamado a sus 12, ha llamado a sus discípulos y le está dando la autoridad. Y vea qué interesante esto, porque este poder, esta autoridad la da el Señor antes de su Pascua. Recordemos que el Jueves Santo es el día en que el Señor instituye el sacramento de la Eucaristía y el orden sacerdotal. Aquí el Señor ha escogido a estos 12 y les ha dado autoridad y poder antes de, escúchenme muy bien, de haber instituido el orden sacerdotal. Les dio autoridad sobre todos los demonios. Eso es algo que nosotros deberíamos meditar de una manera más profunda en nuestra oración personal. Y a estos discípulos del Señor, que les da poder y autoridad sobre todos los demonios para curar todo tipo de enfermedad, tanto física como espiritual, toda dolencia, el Señor los envía también a predicar la palabra. Por eso dice el 7, al ir proclamen que el reino de los cielos está cerca de ustedes. Vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo entregado, dado, comunicado, compartido a sus apóstoles. Por eso dice que los nombres de los 12 apóstoles, que significa enviados, apóstol significa enviados, el nombre de estos 2 apóstoles son estos, y en medio de estos 12 nombres encontramos nosotros que algunos son hermanos. El primero de ellos, que esto dice mucho también, primero Simón, que es la cabeza de este colegio apostólico. Recordemos nosotros que el Papa es el sucesor de Pedro, y entonces por eso el Papa es la cabeza visible de la iglesia, el vicario de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre que la Sagrada Escritura nos va a dar a nosotros la lista de los apóstoles, siempre nombra primero a Simón llamado Pedro. Ustedes pueden ir conmigo al Evangelio del Espíritu Santo, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, versículo número 14, y ustedes van a encontrar también la lista de los apóstoles. Y dice, entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático. Y cuando subieron, subieron al piso superior donde vivían Pedro, Santiago, Juan. Siempre nombra primero a Pedro, porque es como la cabeza visible, como el primero en medio de los iguales, en medio de los apóstoles. Por esa razón dice, primero Simón, llamado Pedro. Pedro tiene un hermano que es Andrés, Santiago, el de Alfeo, y tiene un hermano que se llama Juan. Estos fueron los primeros 4 discípulos que tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después siguen los demás, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, que fue el que escribió el Evangelio, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote. Recordemos que este Evangelio es escrito sobre el año 80 después de Cristo, es una experiencia post-pascual. Fue escrito después de que suceden las cosas. Por eso cuando habla de Judas, habla en pasado. Dice, Judas, el que entregó a Jesús.
es decir, en pasado, porque esto ya había sucedido. A estos 12 apóstoles, discípulos, constituidos como apóstoles, a estos 12 los envió Jesús después de darle estas instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones que le da el Señor? Escúcheme muy bien, porque esto lo tenemos que entender nosotros muy bien y hace parte de la esencia del Evangelio de San Mateo. No tomen camino de gentiles, ni entren en ciudad de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué significa esto? De no tomar camino de gentiles ni entrar en ciudades de samaritanos. Lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo es enviándolos a la misión. Y nuestro Señor Jesucristo quiere que esta misión de estos apóstoles inicie desde la casa, desde los suyos. Ya después vamos a ver nosotros cómo esta misión se convierte en una misión más universal. El mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 28, versículo número 18 en adelante, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo: Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A este texto le llaman algunos la Gran Comisión, el envío misionero universal. Por eso decimos nosotros, nos llamamos cristianos católicos, que somos universales. Vayan a todo el mundo, católico, una misión católica, universal, global, holística, cataolos, holístico. Lléguele a todos, está diciendo el Señor. Pero para poder el Señor llegar hasta este envío, tuvo que iniciar el Señor aquí con ellos. Cuando el Señor los llama, los asocia, los llama apóstoles enviados, el Señor quiere que ellos inicien primero por la casa, por los suyos, por las ovejas perdidas del pueblo de Israel, porque estas personas fueron aquellos escogidos por Dios como primeros depositarios de este anuncio, y esto es importantísimo nosotros saberlo y conocerlo. Uno, por esto, inicia desde casa, desde los suyos, aunque vino los suyos y los suyos no lo recibieron. Después vamos a ver nosotros cómo el mismo Pedro se abre a bautizar a Cornelio, Hechos de los Apóstoles capítulo número 10. Después vamos a ver nosotros cómo San Pablo primero intenta predicar a los judíos, al no recibir la palabra, entonces se vaya a predicarle a los paganos hasta que llega la evangelización hasta nosotros, que no nacimos en medio del pueblo judío, pero que fuimos nosotros, escúcheme muy bien, escogidos por Dios para que recibiéramos su palabra por la predicación apostólica. Por eso la Iglesia Católica, entonces, entre los tributos de la Iglesia, es una santa, católica y apostólica. Apostólica porque la predicación llegó por los apóstoles, en un primer momento a los judíos, en un segundo momento a todos aquellos que no habían nacido en el pueblo judío. Entonces nosotros vemos, mis hermanos, los problemas que tuvieron estos apóstoles para predicarle a aquellos que no eran judíos, por las costumbres, por el desconocimiento mismo de Dios, porque estaban, mis hermanos, verdaderamente distantes de la revelación y tocaba empezar desde cero. Vemos nosotros a San Pablo cómo predica a pueblos paganos, cómo predica a los mismos griegos, cómo le predica a otras culturas, y estas culturas cómo son reacias a recibir la palabra de Dios, hasta que los agarran, les pegan, casi los matan. Todo esto se tuvo que presentar en medio de estas otras culturas. Lo vemos nosotros en nuestros tiempos, como otras culturas no reciben la palabra del Señor. Al contrario, cuando se les quiere predicar, entonces vienen un tipo de acontecimientos que tratan hasta de atentar contra la vida de los mismos apóstoles. Entonces, para toda esta preparación que hemos visto nosotros desde que salieron a predicar la palabra del Señor hasta nuestros días, el Señor Jesucristo inicia desde casa. Prediquen primero aquí al pueblo de Israel, y le llama al Señor las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Perdidos por qué? Porque se puede tomar esta palabra de dos maneras o entenderla de dos dimensiones diferentes. La primera es que perdido, cuando se pierde algo, es que se extravía,
estaban extraviados, habían ido por otro camino. Y segundo que todo, porque habían abandonado verdaderamente a Dios. Entonces este pueblo necesitaba volverse a Dios y volverse a Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces los envía el Señor a predicar la palabra. ¿Y cuál es el contenido de la predicación de esos apóstoles? Pues que el reino de Dios está cerca de ellos, que el reino de Dios está cerca de nosotros. ¿Y quién es el reino de Dios? Vea qué interesante, que a nosotros la Biblia nos habla del reino de Dios, reino de los cielos. Pero sin embargo, aunque nos habla del reino, compara el reino, nunca define el reino. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el reinado de Jesús en nuestro corazón. Reconocer a Jesús como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como el Dios de nuestra vida, como nuestro Salvador, reconocerlo, renunciar a todo aquello que no le dé gloria a Dios y permitir que el reino de Dios, que el reinado de Jesús crezca en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿A qué distancia está el reino de Dios o el reino de los cielos? A un sí de distancia. ¿Quién da ese sí? Usted. ¿Cuál es el lugar limítrofe en que se extiende ese reino? Su corazón, su vida, su familia. Nosotros tenemos que aprender, como aprendieron nuestros apóstoles, iniciar por nuestra casa. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos predicar en las naciones? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos salir a anunciar a un Jesús vivo y resucitado a las grandes metrópolis o tal vez a las grandes zonas de misión? ¿Cuántos piensan en el África, en la India, en la China, en países donde todavía no está verdaderamente el conocimiento pleno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Pero antes de ir allá a las naciones, tenemos que empezar por nuestra familia. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa, dice el Señor. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Dios quiere que nosotros iniciemos por nuestra familia. Dios quiere que nosotros seamos luz en medio de los nuestros. Y eso es lo que el Señor está diciéndole a estos apóstoles. Vayan, pero no vayan todavía, diría el Señor, a ciudades de gentiles ni en ciudades de samaritanos, sino diríjase más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este pensamiento lo vemos nosotros en el capítulo número 15 del Evangelio de San Mateo. En el capítulo número 15, versículo 21, cuando el Señor está en zona de paganos, de personas extranjeras, vemos nosotros que el Señor va a la región de Tiro y de Sidón. Y en esto sale una mujer cananea, y esta mujer le dice que su hija está malamente endemoniada, que la libera, y el Señor responde: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella le responde al Señor después de postrarse: Señor, socórreme. Y él respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Y ella respondió: hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Los discípulos le decían: Señor, ayúdala, ayúdala, ayúdala. Y el Señor adelanta los tiempos mesiánicos para los paganos, ayudando a esta mujer, liberando a su hija a la distancia. Vea qué bonito esto. ¿Por qué? Porque nuestro Señor inicia primero por casa y después el Señor se extiende a todas las naciones. Lo mismo pasa con los apóstoles. Inician desde casa, pero después esta predicación llega a todo aquel que lo necesita. Aprendamos nosotros hoy que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos luz en nuestra casa, porque se puede cumplir aquel dicho humano, aquel dicho contemporáneo que dice: muchas veces somos luz en la calle y oscuridad en la casa. Dios quiere que iniciemos desde los nuestros para extender el reino, y extendiendo el reino de los cielos podamos decir, como dijeron aquellos 72 discípulos: hasta los demonios se someten en tu nombre. Predicando, orando por los enfermos, orando por los oprimidos, es que extendemos el reino de los cielos a todas las naciones, en todos los corazones. Hoy hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Pidámosle a nuestra Madre Santa, a la Santísima Virgen María, que ruegue y que interceda por nosotros, que nosotros podamos ser estos discípulos del Señor y que podamos darlo a conocer a todo aquel que lo necesita. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. No permitas, Señor, que la antorcha del Evangelio se apague en nuestras manos, sino que transmitamos su llama a las nuevas generaciones. Haz de tu iglesia un hogar de amor y de esperanza para un mundo que camina en las tinieblas. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de su programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para este miércoles 8 de julio. Yo les agradezco, mis hermanos, por su compañía durante este programa y todos los programas que estamos produciendo para su canal, el canal del Padre Bernardo. Antes de irme, mis hermanos y mis hermanas, les recuerdo, por favor, visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada. Alguna persona dirá: padre, es que yo no sé entrar al internet. Entonces, en pantalla está apareciendo un número de WhatsApp de la librería Ángel. Si usted quiere hacer sus pedidos de rosarios o artículos de piedad o religiosos, puede escribir a este número de WhatsApp y se le atiende con todo el gusto del mundo. Sus pedidos se les hacen llegar hasta la comodidad de sus hogares. Segundo, mis hermanos, les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Por favor, colabórenme con su suscripción. No me abandonen, porque es muy importante que estén suscritos, porque ya vamos a iniciar con nuestro canal de evangelización 24 horas del día, 7 días a la semana. Por eso les recuerdo la tercera cosa. Por favor, únanse a nuestra campaña $1 para la evangelización. Queremos llevar la evangelización a todas las naciones. El Señor lo manda, el Señor lo pide. Pero por favor, colabórenos, ayúdenos para seguir evangelizando. Evangelizar a través de estos medios de comunicación es muy costoso. Algunos dirán: padre, pero la señal de YouTube es gratis. Sí, es gratis, pero los equipos y todo lo que se necesita para poder producir este programa es muy costoso. En este momento yo estoy produciendo con un celular que me han prestado, me lo prestó el mismo productor, pero ya necesitamos tener las cámaras, necesitamos tener los equipos para poder hacerlo. Así que yo no le pido mucho, solamente dóneme $1 una vez en su vida para la evangelización. En la descripción de todos mis videos está la manera en que usted puede hacer llegar esta donación. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, quiero terminar este programa impartiendo sobre ustedes la santa bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Mis hermanos, por favor, recen por mí y recuerden, yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, yo soy su servidor.